Pirates! Ja estem a dimecres i ja veu que m'ha tornat a posar la bata de científica. Vamos a por ello, chicos. Avui, dimecres... Ai, minúscula. Dimecres 27 de maig de 2020. Pues nada, como os decía, hoy toca experimentar. Us poseu la bata i m'ajudeu, ¿vale? Vinga, anem. Os lo dejo en el vídeo. Bon dia, pirates! Ja veu que m'ha tornat a posar la bata de científica. Això vol dir que anem a fer un experiment. Preparats? Vinga, anem! Necessitaré 3 gots transparents, ¿vale? Per a que es veja. Jo els he agafat de plàstic, però si no teniu pot ser de vidre. Una marraixa en una miqueta d'aulla, ¿vale? Una gerra. Oli, detergent i una cullera o un ganivet per a remenar. Val? Doncs vinga, comencem! En primer lloc, posarem aigua en un got, més o menys per la meitat. Així n'hi ha suficient. I ara agafarem l'oli i el tirarem així. Abans, què creu que passarà? Què creu que passarà? Es mesclarà l'oli en l'aigua? Anem a provar. Mireu. Així. Com fa bambolletes que van juntant-se. I mireu on s'ha quedat l'oli. Veu que s'ha quedat així a la part de dalt? I l'aulla així? Mireu, ara vaig agarrar el gabinet i vaig a intentar remenar. Veu que les burbujetes es separen? Mira, s'han tornat a separar i ara ens esperem una miqueta i a veure què passa. Ara sí que es mesclarà, no? Mireu què ha tornat a passar. Mira, torna a enfocar així. Veu que l'oli ha tornat a quedar-se dalt? L'oli i l'aigua no es barregen. Anem a provar una altra mescla. Ara agafem un altre got i tornem a posar aigua per la meitat, una miqueta més. Val? En este cas, en lloc d'agafar l'oli, anem a agafar el detergent. Què creu que passarà en el detergent? Què creu que passarà? Es mesclarà? Passarà com l'oli? Es quedarà dalt? Anem a veure. Mireu. Què ha passat? S'ha mesclat. No sé si ho veureu bé. Així es veu transparent. I on s'ha quedat el detergent? S'ha quedat dalt, com en l'oli. Mireu el de l'oli. L'oli estava dalt. On està el detergent? Baix de tot, veritat? Ara anem a agarrar la cullereta o el gabinet, vaig a netejar-lo d'abans i anem a mesclar. A veure què passa, si el detergent es mescla o no. Mireu què passa. S'ha barrejat el detergent amb l'aigua? Veu que sí, ara l'aulla s'ha tornat una miqueta del color del detergent. Ja no queda el detergent així baix. L'oli i l'aigua no es barregen, però el detergent sí. Ara anem a fer una altra prova. En el got on tenim l'aigua i l'oli, anem a tirar una miqueta de detergent i anem a veure què passa si mesclem els 3 líquids.
l'aigua, l'oli y el detergente. Aquí digo que mejor cojáis el tercer vaso, que no lo hagáis con el que ya tenéis hecho. El tercer vaso que os decía lo hacéis esto. Primer mos esperem una miqueta. Veu? On s'ha quedat el detergent? On està l'aigua? I on està l'oli? Sí? Ara vaig a remenar. A veure què passa. Quin color! Ara sí que pareix que s'ha mesclat, Mireu. S'ha convertit en un líquid com de color blanc. Estan separats? Ara veieu l'oli, l'aigua i el detergent? Això passa perquè l'oli i l'aigua no són amics, ¿vale? Són molècules, els seus líquids estan compostos per molècules que es repelen, com els imants, que a vegades s'atrauen, però si són oposats es repelen, no els pots juntar. Això passa amb l'oli i l'aigua. I necessitem d'un líquid que els unisca, que els faci amics, com és el detergent. El detergent fa que l'oli i l'aigua es facin amics i es barregen. Així, quan escurem els plats o netegem les paelles que estan brutes de greix, com d'oli, si li posem detergent, es barreja tot, el detergent fa d'amic comú i podem llevar el greix amb l'aigua. Ara, a provar-ho a casa. Muy bien, chicos. Pues nada, yo os he hecho aquí el experimento, ¿vale? Con el aceite, con el detergente, ¿vale? Y con agua, simplemente. Y ahora lo tenéis que probar vosotros para que lo podáis observar bien, ¿vale? Venga, cuando acabéis de hacer el experimento, en la libreta lo apuntamos como el otro día. Como aquí ya tendréis la data que hemos puesto al principio, luego ponemos el título, siempre en mayúscula y subrayado, experiment amb oli y sabó. Y ahora vamos a escribir el material. ¿Qué material hemos utilizado? Pues hemos utilizado 3 gots. 3 gots. Molt bé. Què més? Aigua. A, la primera mayúscula. I després ja minúscula. Aigua. Ara punteta la I. Oli. També tenim oli. Oli. El sabó. Jo en el vídeo dic detergent perquè he utilitzat el sabó de rentar els plats. También se podría hacer con el jabón del cuerpo, ¿sí? También vale, lo podríais ver. Y una cullera para remenar. Cullera. Y aquí al ladito, cuando ya lo habéis escrito, pues lo podéis dibujar, el agua, los vasos, la cuchara, aceite y el sabor, ¿vale? Y luego, ahora vamos a escribir los pasos, pero en lugar de hacer como el otro día que lo escribimos en frases, vais a coger el folio de la libreta y hacéis unas líneas, ¿vale? Para hacer 6 cuadrados y hacer los pasos como si fuera un cómic. Entonces lo dibujáis, dibujamos el vaso que le hemos puesto el agua y el aceite y entonces escribimos posem aigua y oli en un got, ¿vale? El siguiente paso, ¿cuál era? Quan ja teníem así el agua, voy a coger en azulito, cuando ya teníamos aquí el agua y el aceite que se quedaba arriba, ¿sí? Y cogíamos una cuchara y lo intentábamos remover, ¿a que sí? ¿Y qué pasaba? Que no se mezclaban.
Entonces aquí escribís ara amb la cullera barregem però l'oli i l'aigua no es mezclen. ¿Vale? Amb la cullera barregem, lo hacemos así con la cuchara, la ponemos ahí dentro, pero el oli y el agua no es mezclen, no se mezclan. Ahora en el número 3 y así seguiríamos haciéndolo, ¿vale? Acordaros que ahora cogíamos un vaso, poníamos el agua y entonces echábamos el detergente, el de limpiar los platos he puesto yo, pero vosotros podéis poner el que queráis. Voy a cogerlo verde, porque el que había utilizado yo era verde. ¿Sí? Y cuando echábamos el jabón, ¿dónde se iba? Abajo del todo, ¿verdad? No se queda arriba, flotando. Pues lo dibujáis así, con el jabón aquí abajo, y lo explicáis. Posem aigua i detergent en un got. Després mezclem. Y ahora sí que se mezcla. Y así vais haciendo todos los pasos, ¿vale? Chicos, chicas. Venga. Después, por último, os propongo que experimentéis con otros líquidos, ¿vale? Pero sin mezclar. Cogéis una botella, si queréis, una botella transparente de esas pequeñas de plástico, o un bote, yo lo he probado con un bote de estos de garbanzos alto, transparente, que tenía sucio, que tenía para tirar, pues lo he cogido y entonces ahí empezáis a tirar líquidos. Probamos con un poquito de miel, probamos con un poquito de ketchup, probamos con el jabón que teníamos, probamos con el aceite, probamos con el alcohol de curar y con agua. Y vemos dónde se queda cada líquido. Mirad, quedará una cosa más o menos así, como esta imagen que os pongo. ¿Vale? ¿Veis? En la botella cada líquido se quedará en una altura diferente. Si no le dais con la cuchara no se mezclarán, ¿vale? Pero tenéis que ir poco a poco, tirándolo todo. Mirad, os lo dejo aquí. Ir poniendo cada líquido dentro de la botella de plástico. Miel, ketchup, agua, aceite y alcohol. A ver qué pasa, chicos, chicas. ¿Vale? Venga, pues cuando terminéis esto, un descansito que lo habéis ganado. Pero mirad, hoy para descansar os propongo esta actividad musical que es para seguir el ritmo. ¿Vale? Venga, la ponemos por aquí. Hola, en esta clase de música vamos a hacer un musicograma y voy a necesitar que me ayudéis desde casa como siempre. Cuando veáis unas notas en color azul, daremos palmadas sobre la mesa. En la mesa. Cuando veáis notas en color amarillo, daremos palmadas con nuestras manos. ¿Estáis preparados para seguir esta música? ¡Vamos allá! Venga, chicos. Alma. Muy bien, si os ha gustado Genial. y queréis volver a repetir esta actividad, solo tenéis que buscarla en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima clase.
Ahora sí que podéis descansar bien, ¿eh? Y ya os habéis relajado un poco y destensado las manos, ¿vale? Con las palmadas. Y hemos repasado el ta, titi. Venga, chicos, descansar que nos vemos con la lectura. Mirad, para hoy os he dejado ahora aparecerán, ¿vale? 3 personajes de dibujos y hay que leer las frases, ¿vale? Hem de llegir les frases i dir a quin dibuix animat corresponen, ¿vale? Mireu, tenim estos 3 personatges, Doraemon, la Pantera Rosa i Bob Esponja, ¿vale? Doraemon és l'1, la Pantera Rosa el 2 i Bob Esponja el 3. Hem de llegir la frase i dir de quin personatge estem parlant, si es el 1, el 2 o el 3, ¿vale? Los que sepáis leer solos, o bien lo hacéis con el blog, que están allí la imagen, o ponéis el pause y lo hacéis, ¿vale? Yo me quedo con los que todavía no leen para ayudarles, ¿de acuerdo? Venga, chicos, pues vamos. Es un gat de color blau i blanc. És un gat de color blau i blanc. Qui és? Doraemon es un gato de color azul y blanco. Doraemon el 1. Muy bien. Siguiente frase. Té els ulls de color groc. Té els ulls de color groc. Qui té els ulls de color groc? Ulls. Los ojos. ¿Els té grocs? No. La Pantera Rosa, sí, la Pantera Rosa té els ulls de color groc. No os liéis si veis el groc de decirme que es Bob Esponja, porque estamos hablando de los ojos. Bob Esponja no té els ulls grocs, ¿val? Vinga. La 3. Viu al fons del mar. Viu al fons del mar. Vive al fondo del mar. ¿Quién vive en el fondo del mar? Bob Esponja. El mejor amigo que puedas tener es el 3. Molt bé, xiques. Vamos a por la siguiente. Està molt prima i llargaruda. Está molt prima y llargaruda. ¿Quién está muy prima? Es delgada, que está flaca. Y llargaruda, que es alargada. ¿Quién está flaca y alargada? La Pantera Rosa. Lo que pasa es que ahí está acostada. El 2. Es el personaje 2. Siguiente. Té els ulls de color blau. Qui té els ulls de color blau? Bob Esponja. El 3. Molt bé. Anem a veure. Pot volar gràcies al barretcòpter. Pot volar, puede volar gracias al barretcòpter. El barretcòpter es un barret, es un sombrero que vuela. ¿Quién puede volar gracias a un barretcòpter? Doraemon. Muy bien, el 1. Vamos a hacer otras frases con los mismos personajes. Té la pell de color rosa. ¿Qui té la pell de color rosa? La Pantera Rosa, claro, si lo dice en su nombre. Siguiente. Es una pantera. ¿Qui és una pantera? Pues la Pantera Rosa, el 2. Porta un cascabell al coll. Porta es lleva. Lleva un cascabel al cuello. ¿Qui porta un cascabel? Doraemon. Té dues dents blanques. Té dues dents blanques. Qui té les dues dents blanques? Bob Esponja. El 3. Está. Cuidado, esta palabra difícil de leer. La 1 suena. Guinyant. Està guinyant un ull. ¿Qui está guiñant un ull? Doraemon, que este lo tiene cerrado, lo está guiñando. Molt bé. Y la última.
va vestit molt elegant. Qui va vestit molt elegant? Bob Esponja. Molt bé, Bob Esponja. Fantàstic. Pues ahora, chicos, que ya habéis hecho esta práctica de lectura con las frases, os dejo en el blog el juego, ¿vale? Hoy nos toca, en el nivel fácil, en el nivel verde, el libro de Pirates, ¿vale? Ahí hay varios juegos para que entrenéis esos ojitos para leer mejor, ¿vale? Y cuando acabéis el juego, un descansito y volvemos con las mates. Chicos, hoy en mates vamos a hacer otra ronda de 10 problemas, ¿vale? Y nada, yo os los leo, os los dicto y vosotros respondéis solo el número y ponéis euros, ¿vale? Porque estos problemas van a ser todos de euros. Voy a ponerlos un momento aquí para hacerle una foto y poder leeroslo yo de dictado, ¿vale? Vamos a ello. Cristian ha comprado un patinete que valía 42 euros. Cristian ha comprado un patinete que valía 42 euros. Y ha pagado con un billete de 50. ¿Cuántos euros le devuelven? Si Cristian s'ha comprat un patinet que val 42 euros i ha pagat amb un bitllet de 50, ¿cuántos euros li tornen? Hay que calcular la diferencia. Cuando estamos devolviendo dinero, la diferencia entre el 42 y el 50. Vamos del pequeño al grande, ¿sí? Y serían, le devuelven 8 euros. Podéis escribir euros, ¿vale? O si queréis hacerlo más corto, ponéis el símbolo del euro y ya está. Vamos a por el 2. Yanire se ha gastado 17 euros en una mochila nueva. Si ha pagado con 20 euros, ¿cuántos euros le sobran? Yanire s'ha comprat una mochila nova que val 17 euros. ¿Vale? La mochila val 17 euros. Si ha pagat amb un bitllet de 20, ¿cuántos euros li sobren? Pensamos con la cabecita. ¿Cuántos euros sobran? Calculo la diferencia y apunto. 3 euros. Ahora lo voy a poner así en el símbolo. 3 euros. Molt bé, xics, xiques. Anem a per la 3. Andrés tiene un billete de 100 euros. ¿Vale? Tiene un billete de 100 euros. Y se ha gastado 80 euros en un móvil nuevo para su madre. ¿Cuántos euros le devuelven? Si Andrés tiene un billete de 100 y se ha gastado 80 en un móvil para su madre, ¿cuántos euros le van a devolver? ¿Cuál es la diferencia entre 80 y 100? Ponemos el resultado. El 4. Zaina tiene 2 billetes de 20 euros. Si se gasta 33 euros en la compra, ¿cuántos euros le sobrarán? Zaina té 2 bitllets de 20, ¿vale? 2 bitllets, m'he d'imaginar així els bitllets, 20, no se ve nada, pero bueno, vosotros en vuestra cabeza lo veis mejor. Y si no, lo dibujáis como yo en vuestra libreta. 2 bitllets de 20, 20 y 20, ¿sí? Si es gasta 33 euros en la compra, ¿cuántos euros li tornaran? Si ella paga en 2 bitllets de 20, ¿cuántos euros li tornaran? Pensad, responded y seguimos. El 5. Alá se ha gastado 44 euros en material escolar. Alá se ha gastado 44 euros en material escolar. Si paga con un billete de 50 euros, ¿cuántos euros le devolverán? Alá s'ha gastat 44 euros en material escolar. Si pagan el billete de 50, siempre hay que imaginarse el pequeño bajo y hay que contar hasta el grande, del pequeño al grande. ¿Cuántas van del 44 al 50?
Venga, seguim. Mía se quiere comprar un piano que vale 37 euros, pero ella solo ha ahorrado 20. ¿Cuántos euros le faltan para poder comprarlo? ¿Vale? Aquí no sobra dinero, aquí no se lo pueden comprar. Mía se quiere comprar un piano que vale 37, ¿vale? Pero ella solo ha ahorrado 20. Tiene ahorrados 20 euros. ¿Se lo puede comprar? Si Mía tiene 20 euros y el piano vale 37, no se lo puede comprar, ¿verdad? ¿Cuánto dinero le falta para poder comprárselo? Cuando estamos hablando de le falta, es una diferencia también. Tenemos que ver la diferencia entre el pequeño y el grande, entre 20 i 37. I responem. El 7. Inés ha ahorrado 35 euros y le quiere hacer un regalo a su madre que vale 45. ¿Cuántos euros le faltan por ahorrar? Inés ha ahorrado, ha estalviat 35 euros y le quiere hacer un regalo a su madre que vale 45. Si el regal val 45 i ella té 35, encara no el pot comprar. ¿Quants euros li falten per estalviar? Apuntem. El 8. Juan tiene 26 euros y quiere comprar un patinete que vale 32. ¿Cuántos euros le faltan? Si el patinete vale 32 euros i Juan en té 26, quants euros li falten per poder comprar-se el patinet? El 9. Ravi té 3 bitllets de 20 euros. 3 billetes de 20 euros. Pensarlo, imaginaros esos 3 billetes de 20 euros. ¿Cuántos euros tiene en total Ravi? Si tiene 3 billetes de 20, ¿sí? Ahora dice, ¿cuántos euros le faltan para tener 100? Ravi té 3 bitllets. M'imagineu-vos els 3 bitllets de 20. Estos son 20, este son 20 y este otros 20. Hay que pensar cuántos tiene y cuántos le faltan para llegar a 100. ¿Sí? Y por último, Alexis ha ahorrado un billete de 50 euros y otro de 20 euros. ¿Cuántos euros le faltan para tener 100? Alexis ha ahorrado un billete de 50, ¿sí? Y otro billete de 20. ¿Cuántos euros le faltan para tener 100? ¿Vale? Ahora, cuando lo tengáis todo, yo os corrijo. Mirad, en el 3, que era el de Andrés, que tenía 100 euros y le ha comprado un móvil que vale 80 a su madre, le devuelven 20 euros, porque del 80 al 100 van 20. A ver si lo tenéis bien. En el 4, el de Zaina, tenía 2 billetes de 20, es decir, tenía 40 euros. Si la compra le ha costado 33, del 33 al 40 van 7 euros. En el de Alá, se había gastado 44 euros en material escolar y había pagado con un billete de 50. ¿Cuánto le sobra? Pues del 44 al 50 son 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 6 euros. 6 euros. Vamos a por el número 6. El de Mía, que se quería comprar un piano que valía 37 euros, ¿vale? Pero ella solo había ahorrado 20 de momento. ¿Cuántos euros le faltan? Pues voy a contar del 20 al 37. Yo puedo ir primero del 20 al 30, muy rápido, que son 10, y luego del 30 al 37 son 7. 10 y 7, ya me lo dice, 10 y 7 euros le faltan a Mía para poder comprarse el piano. En el 7 era Inés la que había ahorrado 35 euros y le quería comprar a su madre un regalo que valía 45.
¿Cuántos euros le faltan? Pues del 35 al 45, fácil porque es de 10 en 10. Del 35 al 45 van 10. Ahora tenemos a Juan, que tenía 26 euros y se quería comprar un patinete que vale 32. ¿Cuántos euros le faltan? Contamos del 26 al 32, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 6 euros le faltan a Juan por ahorrar. Ahora teníamos que Rabi tenía 3 billetes de 20 euros. 20, 20 y 20. ¿Cuántos euros tiene Rabi? 20, 20 y 20 son 60. ¿Cuánto le faltan para 100? Del 60 al 100, cuento de 10 en 10, tengo 60, 70, 80, 90 y 100. 4, me salen 4 dedos que valen a 10. 40 euros le faltan a Rabi para tener 100 euros. Y el último era Alexis, el que había ahorrado un billete de 50 y otro de 20. ¿Cuánto tiene? 70. ¿Cuántos le faltan para 100? Del 70 al 100 me voy a este lado, cuento de 10 en 10. Tengo el 80, 90 y 100. 80, 90 y 100. 3 palitos de 10 que son 30 euros lo que le falta a Alexis para tener 100. Chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Molt ben treballat i fins demà. Una abraçada!